Buenos días, queridos jóvenes, señorita de la flamante promoción 2020. Espero que estén todos bien, espero que estén todos gozando de una perfecta salud y bienestar. Estamos pidiendo al Señor que nos guarde, ¿no? A todos. En esta mañana, como les hablé en nuestra planificación de avance, vamos a dedicarle esta clase a historia de la música. Y la historia de la música es algo muy interesante que toda persona debe tener como conocimiento general, porque la música es parte de nuestra vida. La música es parte de la humanidad. Entonces, así como ha habido cambios, como ha habido evolución, como ha habido crecimiento en la tecnología, la música también tuvo sus diferentes épocas y sus diferentes momentos en los cuales la música también fue desarrollándose y fue llegando hasta donde hemos llegado ahora. Entonces, en esta mañana vamos a hablar de los estilos musicales. Los estilos musicales son el origen de las músicas que hubo a través del tiempo. Y para ello vamos a comenzar hablando de la homofonía, ¿ya? ¿Qué es la homofonía? La homofonía es el canto que había en la época antigua hasta el siglo XIII, más o menos principios del XIV, en la que solamente era permitido cantar a una sola voz. Aquí yo preparé para que escuchen un poco el canto como era en aquella época, ¿no? Este canto era ejercido en una sola tonada, a una sola voz, por solamente varones. No era permitido el canto a las mujeres, ¿ya? La iglesia en aquella época se había apropiado de la música. Consideraban que la música era algo celestial, era algo muy santo, entonces que solamente se debía de emplear para la adoración a Dios, ¿ya? Entonces es ahí que los monjes interpretaban los salmos, interpretaban sus canciones de alabanza para poder manifestar la música. Así les hice escuchar un poquito cómo era. Entonces, vuelvo a hablar, la homofonía es la época en la que se cantaba una sola voz, era solamente propiedad de la iglesia, no era permitido que canten mujeres, cantaban solamente hombres y especialmente los monjes, ya los religiosos de aquella época, ¿no? Eran acompañados por acordes en grupo, ¿ya? No era como ahora tenemos primera, segunda voz, ¿no? Yo hago primera, vos haces segunda, no. Si nosotros escuchamos con atención, miren cómo era el estilo del canto. Solo varones. ¿No? No había entonces no había la inserción de la voz femenina, ¿ya? Esta fue la época de la homofonía. Eran acompañados por mucha, ¿cómo le digo? Muy pocos instrumentos. En la mayoría de las oportunidades no lo acompañaba instrumento, era solamente un canto vocal, ¿no? Alguna vez le acompañó el
los instrumentos primitivos, los primeros que fueron inventados y fueron puestos a la iglesia, ¿no? Entonces, gracias a Dios pasó esa época y hoy día tenemos variación, ¿no? Hoy día tenemos mucha variedad. La Edad Media abarca los siglos musicalmente desde el siglo X al siglo XVIII, ¿ya? En esta Edad Media no conocían la escritura musical, no se había inventado la escritura musical, no había el pentagrama, no había la figura de las notas, ¿sí? No conocían la escritura musical en la Edad Media. ¿Qué característica tenía la Edad Media? Aparte de que no tenían la escritura musical, era plenamente vocal, como les decía anteriormente, cantado, plenamente vocal. El valor era a la voz humana. Se consideraba que la voz humana era el instrumento divino, era el mejor instrumento que podía haber. ¿Ya? Y otra característica, era netamente cristiana. La música tenía que ser netamente cristiana. Muchos utilizaron los salmos de David, ¿no? Que se llamaba la música judía también. Entonces, las salmodias, se quiere decir las melodías de los salmos, ¿no? El aprendizaje, ¿cómo se hacía? No había que te paso un CD, te doy un cassette, o toma esta partitura en esta hoja. No, el aprendizaje era por transmisión directa. Es decir, yo le enseñaba a cantar al otro. El otro, vamos a suponer, yo le enseñaba a mi hijo le enseñaba a mi nieto, era por transición directa. Esa era la forma de. Y otra característica de la Edad Media era que solamente varones ejercían el canto, ¿ya? Solamente varones podían ejercer el canto. Ya avanzando un poco, comenzaron a ver los revolucionarios musicales. Los revolucionarios musicales aparecieron clandestinamente haciendo música. Y a esta música se la llamó la música profana. Oh, que suena feo, ¿no? Profana, que está profanando algo santo. ¿Por qué era profana? Porque el pueblo pues quería, como siempre fue, ¿no? La música fue una corriente o fue un instrumento por la cual el hombre, el ser humano, pueda manifestar sus sentimientos. Está bien que se manifieste el sentimiento cristiano, que se alaba a Dios, que era el canto, pero como la iglesia fue tan estricta en la Edad Media, donde dijeron no, la iglesia tenía un poder de gobernación, la iglesia tenía un poder de inquisición, ¿ya? De castigar a los desobedientes, habían torturas, era terrible, ¿ya? Entonces ellos lo que mandaba la iglesia, hasta los reyes tenían que obedecerle. ¿Se dan cuenta? Entonces en la Edad Media la iglesia dijo, no, prohibido música que no sea netamente cristiana. Prohibido música que sea para agradar la carne. Tiene que ser solamente para agradar a Dios. Y bueno, los músicos natos, ¿no? Que uno nace ya con ese deseo de la música en la sangre. Entonces hacían pues música, pero la hacían clandestinamente. Había la música, se escondían para hacerlo. Y a esto se le llamó la música profana. La música profana era del ámbito popular, ¿ya? ¿Qué quiere decir popular? De todo el pueblo, de la gente, de las multitudes, ¿ya? Les gustaba a ellos hacer música.
clandestinamente escondido de la iglesia, ¿ya? Dentro de esta música profana existieron los Mastersinger, ¿ya? ¿Quiénes eran los Mastersinger? Eran maestros cantores. Maestros cantores que también, desde luego, enseñaban a tocar algún instrumento, ¿ya? Los maestros cantores, pues, eran personas que habían llegado a adquirir una alta capacidad de desempeño musical. Estos maestros cantores dieron origen a los Minnesinger. Los maestros cantores eran los Mastersinger y los Minnesinger eran los que eran los alumnos de los maestros cantores. Pequeños cantores aprendices, ¿ya? Dentro del ámbito popular sobresalieron estos músicos como los trovadores. Hasta hoy en día nos quedó la palabra, escuchar mis trovas. ¿Qué eran los trovadores? Los trovadores se caracterizaban por ser músicos que le cantaban al amor, músicos románticos, músicos que con una canción enamoraban, ¿no? Aquí yo puse el dibujo de un trovador, ¿ya? Estaban los juglares, también los juglares eran músicos bufones que cantaban y hacían chistes, divertían a la población, al público, ¿ya? Todos estos músicos, tanto los Mastersinger, el Minnesinger, los juglares, los trovadores, todo esto pertenecían al ámbito popular y eran músicas profanas. Música profana la llamaban porque salían del patrón estricto de lo que tenía que ser la música en aquella época, ¿no? Entonces, queridos estudiantes, ya saben un poco más de la música. Vamos a dar una repasadita. Estamos empezando en sexto de secundaria con los estilos musicales para conocer el primer estilo que viene a ser narrado. Está la homofonía, que la homofonía era una música que se entonaba a una sola voz, ¿ya? Y solamente tenía una tonada. Su acompañamiento era de acordes separados por grupos, ¿ya? En esta época se le llamó la Edad Media, ¿ya? La Edad Media, que comprendía más o menos hasta el siglo XVII, XVIII después de Cristo, ¿ya? Este tiempo fue un tiempo donde gobernaba y dominaba la iglesia católica, ¿ya? Y ellos dijeron, bueno, la música, como es algo divino, es algo solemne, va a ser solamente para adoración a Dios. Y no podemos nosotros hacer varias voces. Tiene que ser una sola voz, porque si cantamos a varias voces, no se va a entender la poesía, el contenido del texto. Eso me había olvidado decirles anteriormente. ¿Por qué los sacerdotes no permitían que haya cantos a varias voces? ¿Por qué? Porque si nosotros escuchamos un coro, nosotros nos vamos a entretener en que está cantando el bajo, el otro está haciendo contralto, el otro está haciendo el tenor, el otro está haciendo el soprano. Entonces hay una fiesta de voces que deja al oyente distraído y no se concentra en el contenido de la poesía. Y eso es natural. Entonces, en esta Edad Media dijeron, no podemos sacrificar lo santo que tiene la letra de la poesía. Vamos a hacer de una sola línea, todos cantamos al unísono. ¿Para qué? Para que se entienda esa alabanza que se está cantando, ¿no? Entonces, se cantaba solamente a una sola voz. La música era plenamente vocal. La música tenía que ser netamente cristiana, ¿ya? ¿Cómo se aprendía? Se aprendía por transmisión directa de persona a persona y solamente ejercían el canto los varones. Mire qué cosa terrible, injusta, ¿no? Injusta la cosa. Para aquella época estaba bien,
Ahora para nosotros lo vemos, caramba, qué sociedad machista. Qué sociedad machista. La mujer entraba a la iglesia, pero no podía abrir la boca ni para cantar. ¿Se dan cuenta? Ni para cantar. Entonces el canto lo ejercían solamente los varones. Pese a todo eso, como hasta hoy en día existen los revolucionarios, los que van haciendo su propia filosofía, entonces existió la música profana de manera clandestina, pero que al populacho, al pueblo le encantaba, le gustaba. ¿Por qué? Porque existían los que podían enseñar la música. Al haber los que enseñaban, habían los estudiantes, los alumnos, los Minnesingers. Los que le enseñaban eran los Master Singers. Dentro de este ámbito popular existían los trovadores, que eran románticos, que agarraban su instrumento y cantaban al amor, a la belleza de la mujer, a las palabras románticas, conquistadoras. Los juglares ya cantaban y hacían espectáculos, eran bufones, ¿no? Entonces, de todas maneras, la música nunca pudo estar presa. La música, por más que la ley y las leyes de la tierra de aquella época hicieron aprisionarla, no, la música no se puede quedar presa. La música tiene que salir, la música tiene que irradiar, así como es el canto de los pajaritos, ¿no? ¿Quién le puede impedir al pajarito cantar? ¿No? Si nos levantamos tempranito, vamos a escuchar diversidad de canto de las aves, ¿no? El ser humano también. El ser humano, el que le gusta cantar, pues va a cantar. El que le gusta bailar, va a bailar. Y como el ser humano es un ser musicante, digo yo musicante porque ama la música, desde antes de aprender a hablar y desde antes de aprender a caminar, el ser humano ya quiere interpretar la música. Si usted agarra a un bebecito que está haciendo su pinino de 1 añito y le comienza a cantar una música de ser palma, ese bebé comienza a querer saltar y a bailar y no sabe ni caminar. ¿Se da cuenta? Comienza a querer imitar una canción y no sabe ni hablar. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? La naturaleza del ser humano es hacer música, porque solamente el hecho de existir, solamente el hecho de escuchar, solamente el hecho de hablar y producir sonido, pues ya podemos hacer música. Es todo por hoy, queridos estudiantes. Seguidamente les voy a enviar un cuestionario de unas cuantas preguntitas a las cuales ustedes la van a contestar, le van a sacar una fotito y me lo van a enviar como trabajo práctico a mi privado hasta el próximo jueves, hasta las 9 de la mañana máximo. Que Dios me los bendiga y ojalá que esto termine pronto para que nos veamos personalmente. Chau, chau.